Bienvenidos al curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Fichas y Expedientes Técnicos en el marco del InviérteP. Desarrolla las competencias necesarias para formular, evaluar y gestionar proyectos aplicando el sistema InviérteP. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. Primero, antes de empezar análisis de mercado de servicios, quisiera empezar a definir algo. Yo, como ustedes saben, no he empezado, ustedes no han empezado el curso conmigo, o sea, hay unos temas básicos que creo yo que deberían manejar. Por ejemplo, ¿qué es un proyecto, no? Yo me imagino que las primeras cosas que les han dicho es que es un proyecto. Un proyecto y una definición clara, digamos, o sea, para mí, muy sucinta de lo que es un proyecto de inversión, lo hace el SNIP, cuando vi el SNIP, ¿no? Y en su primera línea de su directiva general decía es la solución a un problema. ¿Ok? Si ustedes quieren ir del punto A al punto B y no tienen cómo, porque no hay cómo llegar, digamos, hay un bosque en medio o de repente un desierto, la solución es crear el servicio de transitabilidad, ¿no? Si ustedes tienen niños que no pueden ir al colegio porque no hay aulas suficientes, la solución es ampliar, si es que hay el servicio, o mejorar, si es que ya lo existe, ¿no? Y de repente solo necesitan unas mejoras, o de repente crear, si es que el colegio, si es que no existe una institución educativa. Entonces, el proyecto es básicamente la solución a un problema, que es una intervención temporal, no es para siempre, ojo, no es para siempre. Eso tiene que tenerlo claro. Y que busca crear además capital. Por ejemplo, un hospital se crea mediante un proyecto. Una unidad productora en general se crea mediante un proyecto. Entonces, una unidad productora es un colegio, un hospital, una carretera, ¿no? Entonces, sabiendo esto, entonces vamos hacia que el proyecto va a permitir crear unidades productoras de servicio. ¿Y qué es una unidad productora de servicio? Es aquella que produce servicios, bien esos servicios que son los que, o servicios, mejor dicho, que están asociados, que son creados mediante un proyecto. Entonces, hay un servicio público, ¿ok? Que es creado mediante un proyecto, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, me imagino que ya habrán conversado, les habrán mostrado el anexo 2, ¿no? De la directiva general. En el anexo 2 aparecen todos los servicios que están disponibles en el Invierte, ¿ok? Con sus cadenas funcionales, es decir, su función, qué tipología tienen, ¿no? El indicador de brecha asociado, ¿no? La unidad de medida, todos esos detalles están definidos en el anexo 2. Entonces, todos los servicios también, ojo, principalmente los servicios. Entonces, todo aquel servicio que no está contemplado en el anexo 2 es como si no existiera, porque usted no va a poder formular un proyecto. ¿Ok? De repente, por ahí dicen servicio de, servicio de, por ejemplo, antes, hace como un par de años, más o menos en el año 23, me parece, el año 23, fines del 23 más o menos, hubo un cambio en el anexo, justamente en el anexo 2, que unía y quitaba, desaparecía algunos indicadores de brecha, algunos servicios. Por ejemplo, antes cuando usted quería formular un proyecto de seguridad ciudadana, usted hablaba del servicio de videovigilancia, ¿no? Cuando usted pretendía, digamos, implementar videocámaras a lo largo del distrito, ¿no? En las zonas de peligro, ¿no? Donde estaba definido como zona de peligro, ¿no? Entonces, en las zonas que son picantes, ¿no? Ahí usted podía implementar sus cámaras con un servicio de videovigilancia, ¿no? El servicio asociado a ese proyecto era servicio de videovigilancia. Sin embargo, si usted hoy día revisa el anexo 2, va a encontrar que ese servicio no existe. Ok, a ver.
Señorita Melissa, a ver, voy a ver, creo que lo tengo abierto. A ver, un segundo. Anexo 2, sí, justo lo tengo acá. Yo imagino que este anexo 2 les han mostrado, porque esto es básico para empezar a formular. Bueno, acá yo le, por simplicidad, este es el anexo 2, ¿ok? Ya, este es el anexo 2, ¿ok? Entonces, si ustedes van a empezar a formular un proyecto, todos los servicios contemplados deben estar acá. Y les decía, antes podían formular un proyecto de videocámaras, o sea, implementación de videocámaras, mediante el servicio de videovigilancia. Actualmente, si usted revisa, en el anexo 2 no existe ese servicio de videovigilancia. Actualmente, tiene que buscar de otra forma, ¿ok? Tiene que buscar, ahora en este caso es el servicio de seguridad ciudadana, ¿ok? Y dentro de los componentes del proyecto, usted puede poner, implementar el servicio de videocámara, porque va a contribuir esas videocámaras justamente a la prestación del servicio de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, a veces eso es retirado, pero usted tiene que ver, ¿y cómo lo ve? ¿Qué es lo que yo haría? Oye, yo tenía que formular un proyecto y, digamos, no encuentro. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y empiezo a ver, ¿qué sector estaba a cargo? Estaba el sector interior. Entonces, busco en los formatos 4. ¿Qué son los formatos 4? Es para el registro de indicadores de brecha. Y ahí están indicados todos los servicios, ¿no? ¿Ok? O mejor dicho, hay una explicación un poco más extensa de cada servicio prestado. Y ahí usted va a encontrar seguramente que ahí esas videocámaras constituían parte del servicio de serenazgo, ¿ok? De una municipalidad. Entonces, esas videocámaras, ese servicio de videovigilancia antiguo, ahora constituye el servicio de seguridad ciudadana, ¿ok? Entiendo que está claro. Otro ejemplo, ahora un ejemplo contrario. Hace unos años yo les decía, trabajé en un programa llamado el PINIPA. El PINIPA era el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, como les decía, y la particularidad del PINIPA era que, como era un programa, y a ustedes ya les habrán enseñado, un programa es la unión de varios proyectos, ¿no? Y en ese caso constituían, si mal no recuerdo, 3 proyectos. Proyecto Nacional de Innovación en Pesca, Proyecto Nacional de Innovación en Acuicultura y Nacional de Gobernanza en Pesca y Acuicultura. Gobernanza son las mejoras que se pueden implementar a la normatividad como resultado, ¿no? En pesca y acuicultura. En este caso, como resultado de los proyectos o de las intervenciones que se generaban a partir de los otros proyectos. Entonces había un tema muy interesante, ¿no? Porque funcionaban articuladamente esos 3 proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese programa, mejor dicho, se formuló con SNIP. Y con SNIP había la posibilidad, ¿no?, de incluir dentro de los proyectos los llamados fondos concursables. ¿Qué es un fondo concursable? A ver, bien fácil, como dice el nombre. Es un fondo, sí, hay plata. Hay plata para, bueno, utilizarla. ¿Por qué es concursable? Porque la gente concursa. Los beneficiarios concursan. Entre ellos, ¿no? Se someten a un concurso y el ganador del concurso es el que, digamos, se beneficia del fondo. ¿Ok? Por eso se dice fondos concursables. Ahora, resulta que ahí la idea en el PINIPA era básicamente generar innovación en pesca y acuicultura y que el programa, mejor dicho, esa innovación que generaban los beneficiarios, pueda constituirse en un bien público, ¿no? Que todos puedan beneficiarse de ese conocimiento. Entonces, se generaba el conocimiento, el creador del conocimiento le decía, ok, Pinipa, mira, yo tengo esta innovación, he llenado la ficha técnica que tú has dicho y hay esta innovación. Entonces, quiero plata para desarrollarla. Y Pinipa veía y decía, oye, has ganado el concurso, genial, te doy hasta 600.000 y tú podías implementar tu idea de innovación. Y la ficha técnica con los datos de la innovación del nuevo conocimiento generado quedan colgados en el repositorio, ¿no?, de la entidad. Bueno,
¿Cuál es el problema? Yo les decía, en SNIP se permitían fondos concursables. En Invierte no se permiten fondos concursables. Y cuando uno buscaba el servicio, no lo encontraba, pues porque en SNIP esto del servicio y esto de anexo 2 era, digamos, o sea, el SNIP era sumamente flexible, ¿ok? Uno podía poner casi cualquier cosa de nombre, ahora ya no, ahora el sistema te lo excluye. Bueno, hubo una serie de cambios, se desapareció por ahí un indicador de brecha que les convenía, no se podía registrar porque el servicio público asociado a ese proyecto ya no estaba referido estrictamente a pesca y acuicultura, sino estaba referido a servicios, a la innovación. Me parece que acá aparece todavía, a ver, vamos a buscar. Sí, servicios de promoción de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Ese era el servicio asociado, ¿ok? Ese era el servicio asociado, ¿no? Servicio que ahora era muy general, era para todos los tipos de conocimiento generado y no solamente pesca y acuicultura. Entonces se generó un escenario muy complicado porque ellos no encontraban, ¿no? Y en realidad, si usted no encuentra el servicio que usted quiere brindar, que quiere dar, generar a través del proyecto, sencillamente, si no existe, si no está, es porque no existe. Si no existe, no va a poder formular. Entonces, cuán importante es tener claro que antes de que usted empiece a formular su proyecto, ¿ok? Tiene que fijarse si el servicio público con el que usted quiere trabajar existe, ¿ok? O sea, primer paso, te fijas tu servicio público. A ver, ¿quieres que te formule un proyecto así, salvo que sea muy conocido en la tipología, es decir, proyecto educativo, proyecto de salud, carretera, ¿no? Pero a veces surgen trabajos que incluyen ciertos tipos de proyectos que, digamos, no son tan frecuentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar si existe el servicio público, entre otras cosas, ¿no? Usted busca si existe el servicio público. Si existe el servicio público, tiene un indicador de brecha, genial, va a poder formular. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en claro lo que queremos decir con el servicio, tendríamos que ver a qué nos referimos con análisis de mercado. Disculpen, quería hacer. Disculpen. Un segundo. Ya, está bien, disculpen. No que los temas de acá ya están considerados acá. Entonces, teniendo claro lo que es servicio, vamos a empezar a desarrollar los puntos considerados en el módulo 12. ¿Okay? El primero tiene que ver con la matriz de horizonte de evaluación. ¿Qué es el horizonte de evaluación? A ver, vamos a empezar. Es el periodo en el cual usted va a evaluar un proyecto. ¿Ok? Y usted cuando evalúa un proyecto, tiene que tener en cuenta los mayores costos. A ver, imagínese usted vive en un departamento, ¿ok? Usted tiene su departamento, es el feliz propietario de un departamento. Y de pronto, usted ya es especialista en proyectos, está generando más ingresos y dice, ok, estoy ganando más, quiero hacer mi casa porque realmente el departamento me queda pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Tengo que evaluar si es que me conviene o no me conviene pasarme una casa, ¿ok? Su pareja puede decir, sí, de todas maneras, no importa, pero bueno, usted ya es especialista en proyectos y usted no puede tomar decisiones emocionales. Usted tiene que ser muy frío, usted tiene que ser cabeza fría y analizarlo todo como si fuera un proyecto. ¿Ok? Entonces, para usted hacer su casa, ¿ok? Primero tiene que contratar un especialista que haga los planos, que haga el diseño estructural, ¿no? Que haga la arquitectura, ¿no? Porque usted no va a mandar a un maestro de obra que le haga la casa, ¿no? A un terremoto y puede tener problemas. Entonces usted contrata un arquitecto, contrata un civil para el diseño estructural,
va a contratar un sanitario para que vea todo el tema de las instalaciones sanitarias, va a contratar un ingeniero eléctrico para que le vea todo el cableado, todo este tema de instalaciones eléctricas, ¿no? Obviamente va a tener que pagar a todos esos profesionales para tener un buen estudio de lo que usted quiere como casa, ¿no? Y una vez que lo tenga, simplemente va a ejecutar todo lo que ha podido terminar en su estudio. Esa es la manera correcta, ¿no? Como la que debería ser su casa, ¿ok? Entonces, usted tuvo una primera etapa, digamos, en la que usted hizo una especie de expediente técnico, ¿ok? Luego, usted va a construir su casa y usted se va a generar beneficios con su casa porque, bueno, va a tener una casa nueva. Sin embargo, nuevamente, a ver, usted puede valorizar los beneficios que le genera, digamos, supongamos que se pueda valorizar, pero también usted tiene que considerar que para invertir para tener esa casa, usted va a tener que invertir en los estudios, usted va a tener que invertir en la ejecución de su casa, en la construcción de su casa, ¿ok? Y aparte, usted ya no va a pagar los gastos de mantenimiento del departamento, sino va a tener unos costos de mantenimiento propios de una casa. Usted va a tener que pagar un recibo de luz más grande posiblemente, porque hablamos de un lugar más grande, más amplio. Va a tener que pagar agua, seguramente más, ¿no? Va a tener que pagar de repente el cable, todo eso, es igual, pero la cosa es que va a tener un lugar más grande y evidentemente va a tener que pagar más. Entonces, cuando usted hace su evaluación, no solamente debe considerar ese pago por los estudios y el pago por la construcción, sino también por cuánto más va a pagar por servicios y por el mantenimiento mismo de la casa para que la casa siempre esté en buen estado, por tener una casa frente a lo que gastaba por tener un departamento. Si usted, por los gastos de operación, digamos, los gastos de mantenimiento de la casa y de conservación y servicios y todo, por la casa paga 2.000 soles, de repente por el departamento pagaba 1.000. Entonces usted ve que va a empezar a gastar 1.000 soles más. Cuando usted evalúa el proyecto de mudarse a la nueva casa, tiene que considerar nuevamente los costos que va a incurrir por los estudios, por la construcción y aparte por ese costo incremental que va a gastar en el mantenimiento de la casa y en el pago de los servicios. ¿Ok? Entonces, todo ese horizonte, todo ese tiempo que usted va a evaluar, fíjese, es como esto de acá. Usted de repente tiene una idea de lo que quiere hacer y la tiene en el aire, flotando. No ha hecho ningún estudio, no ha decidido nada siquiera, o de repente está en proceso de decisión, pero su proceso de decisión, ¿ok? No va a incluir un gasto. El gasto recién se va a dar cuando usted empiece a hacer los estudios. Nuevamente, y otro ejemplo, usted quiere hacer un negocio, usted ha sacado su AFP y quiere hacer un negocio, ¿ok? Entonces usted ha sacado, no sé, pues 30.000 soles de su AFP, nunca había sacado y primera vez que saca, y usted quiere poner un negocio. Usted primero tiene que decir qué negocio pone, ¿ok? Puede poner una heladería, una ferretería, un bazar o de repente una librería, ¿ok? Entonces, entre decidir qué opción, ¿ok? Usted va a decidir cuál opción. Pero ese proceso de decisión es parte, usted no va, digamos, no va a tener un gasto real porque usted todavía no decide cuál. Si usted está pensando en si farmacias y bodega y todo eso, digamos, todavía es decisión propia. Usted decide uno ya porque le recomendaron, porque dijeron, o porque de repente por ahí hizo algún cálculo, ¿no? Sobre más o menos cuánto se ganaba un estudio de mercado. Pero recién a partir del momento en que usted empieza a diseñar, ya se decidió, quiero hacer la farmacia, a partir de ahí y los estudios que usted haga en el sitio donde va a implementar la farmacia, recién ahí empieza a evaluar. Antes usted no tenía nada, usted solamente tenía ideas, estaba en una decisión. Y justamente el propósito de un estudio de preinversión, de un perfil, el objetivo de un perfil, ¿ok? Y eso grábeselo, apúntelo, el objetivo de un perfil es decidir mi mejor alternativa de solución para solucionar un problema. O mejor dicho, mi mejor alternativa de solución para un problema.
Usted recibió sus 30.000 soles, necesita más plata, usted tiene que decir qué negocio va a poner. Ese es como si fuera su estudio de preinversión. Ok, decido la farmacia, ok. Digamos, el proyecto viable es la farmacia. Usted tiene que hacer los planos de la farmacia, la distribución de los estantes, todo eso es parte de su expediente técnico, ¿no? Como sería un proyecto. Comprar todas las medicinas, comprar los estantes, llevarlos, ponerlos, acomodarlo, todo es parte de su ejecución física. Y lo que de ahí, a partir de ahí se genere de beneficios y de costos de operación y mantenimiento, es justamente la fase de funcionamiento de un proyecto. Por eso es que se toma todo eso. ¿Ok? Y por otra razón más, cuando usted empieza a evaluar un proyecto, ¿ok? Usted tiene que, a ver, le comento, cuando usted hace un perfil, ¿ok? Un perfil o una ficha técnica o una IOR, ¿ok? Cuando usted hace un perfil, ese dinero que va a emplear a eso es parte de una bolsa, ¿ok? Usted revisa la consulta amigable y en la consulta amigable usted va a ver la lista de todos los proyectos y va a haber una partida llamada estudios de preinversión, ¿ok? Evidentemente a la interna, a la entidad, a la oficina lo tiene programado qué proyecto va a formular, pero digamos, si usted formula un proyecto, ese gasto se va a cargar a esa partida. Si usted formula 5 proyectos, si usted es responsable de unidad formuladora y su unidad formuladora formula 5 proyectos, esos 5 proyectos se van a cargar a esa bolsa. Entonces, decir, oye, yo voy a empezar a evaluar a partir de la preinversión, cuando esa preinversión se gasta y se mezcla con todo de ahí, o sea, es complicado. Pero una vez que usted declara viable, pues le van a asignar a ese proyecto un código único de inversiones, CUI. Le van a asociar un CUI. Y a partir de ese momento, cuando usted quiera ejecutar, hacer su expediente técnico de ejecución física, todos los gastos se van a cargar a ese proyecto que tiene ese CUI. Ya a usted no le van a cargar a la bolsa esa llamada estudios de preinversión. Le van a cargar exclusivamente a su proyecto. Entonces, los gastos generados para hacer el expediente o la ejecución van a ser cargados justamente a ese proyecto. Antes, con el horizonte de cuando estaba en estudio de preinversión, no se podía hacer eso, no se podía hacer ejecución, ¿no? Y se lo cargaban a la bolsa, ¿no? Y de la bolsa, la unidad formular tenía que ver en qué gastaba, ¿no? A veces no dan plata, a veces dan poca plata, te permite 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la entidad. Pero digamos, no era posible evaluar y ver qué le cargábamos al proyecto, porque no se le estaba cargando el proyecto, se le estaba cargando una bolsa. Entonces, por eso es que el horizonte de evaluación, y esto apúntelo, porque generalmente es pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuándo empieza el horizonte de evaluación? Empieza con el expediente técnico o documento equivalente. Y si queremos ser más precisos, inicia en los actos preparatorios. Es decir, cuando usted se está preparando, cuando usted está haciendo todo el trámite para el proceso de selección de la empresa que va a elaborar el expediente. ¿Ok? Y si lo va a hacer, digamos, in-house o por administración directa, nuevamente empieza cuando está en el proceso de, de contratar el personal que le va a apoyar en hacer el expediente. Si usted está en una OPSI, inicia con la selección de del OPSI y de la misma empresa privada supervisora, ¿okay? En los actos previos. Luego que usted selecciona y empiezan realmente a elaborar el expediente, pero estos actos previos también son considerados dentro del horizonte de evaluación. ¿Y dónde acaban? Bueno, acaban en la fase de funcionamiento cuando acaba el tiempo de la fase de funcionamiento. ¿Ok? Pueden ser 10 años, pueden ser 10 años, pueden ser 13 años, pueden ser
20 años, 25 años, dependiendo de la tipología del proyecto. ¿Ok? Entonces, todo eso comprende el horizonte de evaluación. ¿Alguna duda, por favor? Dígame, señorita Belinda Castillo. Una consulta, economista. Entonces, dentro de las 4 fases del ciclo de inversión, ¿dónde estaría comenzando? ¿En la tercera fase? ¿En la fase de ejecución o cómo? Así es, en la fase de ejecución. El horizonte de evaluación, antes es que, nuevamente, el propósito de un perfil o de un estudio de preinversión es determinar tu mejor alternativa de solución. Tú todavía no tienes idea, no la tienes clara. ¿En qué va? ¿Cómo vas a solucionar? Tienes una idea de cómo poder solucionar, pero tienes que demostrar que tu solución es viable, ¿no? Viable técnicamente, viable legalmente, viable económicamente, ¿no? Para eso es el estudio de preinversión, ¿ok? Una vez que tú decides, tu proyecto es viable, ¿ok? Tú estás tomando el proceso de decisión, ¿ok? ¿Qué alternativa? ¿Cuál es mi camino? Ya, decido esto. Bueno, a partir de que decides, posterior a ello, inmediatamente, cuando inicias los actos preparatorios para el expediente, para desarrollar con profundidad la ingeniería de tu alternativa de solución, que es el expediente, recién ahí empieza tu horizonte de evaluación. Creo que eso está, a ver, imagínate, señorita Castillo, que usted sale del colegio, ¿ok? Sale hoy día del colegio, ¿ok? Y usted, bueno, no sé qué especialidad tiene, si es ingeniera civil, economista, no sé, pero la carrera que usted tenga. Usted ahorita sale del colegio y lo más probable, o como mucha gente le pasa, incluso me ha pasado a mí, sale del colegio y de repente no tiene claro qué estudiar. Usted todavía está decidiendo qué estudiar. Bueno, un día decide qué estudiar, que es como si ya tuviera el proyecto viable. Y a partir de ese momento, usted empieza a prepararse para ingresar a una universidad, o de repente ya ingresa a una universidad. A partir de ese momento empieza su carrera. A partir de ese momento, usted ya tiene claro que quiere ser economista, ingeniero, lo que usted decida. ¿Okay? Antes, cuando está en el proceso de decisión, no tiene sentido, porque todavía no sabes qué quieres, ¿no? Estás todavía en la incertidumbre. Esa es la lógica, ¿ya? ¿Okay? Yo te explico la lógica para que entiendas cómo es que sale esto. Ahora, tú revisas la normativa, es decir, desde desde la fase de ejecución, en especial, digamos, para ser más específicos, en la etapa de elaboración de expediente o documento equivalente. ¿Quedó claro, señorita Castillo? Bueno, si alguien tiene alguna duda más, ¿sí? Yo les digo algo, estimados alumnos. Es importante entender el concepto, la idea detrás de cada concepto, para que usted tenga claro hacia dónde va. O sea, es lo que los abogados llaman el espíritu de la ley. ¿Para qué? Para que justamente cualquier cambio usted lo pueda entender mucho más rápido, ¿no? Listo, seguimos. El horizonte de evaluación inicia, como les decía, con la fase de ejecución hasta la fase de funcionamiento. Esas 2 fases. Fase de programación no implica la fase de programación. En realidad, en la fase de programación ni siquiera hay gasto. ¿Ok? La fase de formulación tampoco. Está usted decidiendo qué hacer. Inicia en la fase de ejecución, cuando ya usted puede cargar al proyecto los costos derivados de este. Tomar en cuenta la vida útil de los activos principales. Bueno, mire, en el año 2018, me parece, 2018, yo había dejado de ser bueno, responsable de la OPMI del gobierno regional Amazonas y trabajé en una consultora, como les decía, sobre proyectos de protección de inundaciones. ¿Okay? En ese tiempo estaban empezando, había el tema del fenómeno del niño costero. Entonces todo el mundo se puso a las pilas y empezaron a formular un montón de proyectos de protección de inundaciones. Entonces, nosotros cuando estábamos evaluando, estábamos formulando el proyecto, no sabíamos cuánto era considerado la etapa de la fase de funcionamiento. Y le preguntamos
a PCI, que en ese tiempo era la entidad contratante del proyecto que estábamos, del programa que estábamos formulando, tampoco la tenía clara. Al MEF también nos paseaba. En ese tiempo nos dijo, y bueno, hasta ahora, cuando no hay definida un horizonte de evaluación, digamos, se debe tomar 10 años. ¿Ok? Y ahora ya está definido que son, me parece, como 20 años. ¿Ok? Pero tiene que también tomar en cuenta la vida útil de los activos principales, porque a veces hay activos que te pueden durar, digamos, 10 años, y bueno, cuadra, ¿no? Hay activos que te pueden durar 5 años y puedes meter dos veces esos activos, haces una reposición a mitad de tu proyecto del tiempo de la fase de funcionamiento, repones. Y esto también viene ligado con la tercera, el tema de la obsolescencia tecnológica esperada de los activos. Imagínense, yo hace muchos años, cuando estaba en Amazonas, habían hecho un proyecto y estábamos con SNIP, proyecto para la compra de un tomógrafo. Entonces, las características técnicas definidas en el perfil decía que tenía que ser un tomógrafo de 64 cortes, ¿no? En ese tiempo. Entonces fuimos al expediente, hicimos el expediente con 64 cortes, terminamos el expediente. Bueno, eso ahora, si el tomógrafo existiera, usted lo haría con una IOR, pero en ese tiempo era STIP. Y en ese tiempo decían, ya, ok, ahora vamos a ejecutar. Y cuando fuimos al mercado a querer comprar el tomógrafo de 64 cortes, no había. Habían de 128. Y la gente nos decía, oye, nadie tiene de 64 cortes. Y si por ahí alguien tenía, lo vendía muy caro, porque era el único. Pero ¿qué pasaba si algo se malograba? De pronto usted ya no iba a poder comprar los repuestos de ese tomógrafo de 64 soles porque ya nadie lo fabrica. Entonces, fíjense qué importante es el tema de la innovación tecnológica y la vida útil también de los activos, ¿no? Imagínense que usted no pueda comprar los repuestos para este activo que se ha malogrado o que de repente tiene algo pequeño que arreglar, ¿no? Y no puede hacerlo porque ya no existe. Entonces, la justificación para comprar aquella vez ese tomógrafo de 128 y no el de 64, como decía el perfil y el expediente, era justamente el principio de vigencia tecnológica de la ley de contrataciones de aquel tiempo, ¿no? Creo que hasta ahora sigue vigente ese principio. Entonces, así es que se pudo comprar, ¿no? Entonces, usted tiene que tener en cuenta la obsolescencia tecnológica, ¿no? Porque el horizonte de evaluación puede ser de 20 años o puede ser de más, ¿no? He visto proyectos con un horizonte de evaluación de casi 30 años. Entonces, tiene que tener en cuenta que, bueno, pues los activos no te van a durar por lo general 30 años, o sea, una edificación, ¿no? Luego, incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por servicio que ofrece la unidad productora que genera o modifica con el proyecto de inversión. Ahora, imagínese que su proyecto brinda un servicio que lo genera una unidad productora de servicios, la que produce el servicio, ¿ok? Ahora, ese servicio, digamos, tiene una demanda, ¿ok? Pero que de repente pasa algo con la tecnología, o hay un descubrimiento, hay algo, y bueno, no se sabe, pues si de repente ese servicio ya no llega a ser útil, o de repente por ahí hubo un estudio que determina que ese servicio que usted brinda da cáncer, por decir, ¿no? Y ya nadie lo debe tomar, no sabes. Y otra cosa, fíjese en este cuadro de acá, en este gráfico. En este gráfico, ya, cuando ustedes más adelante vean, y creo que lo vamos a ver con ustedes, métodos de evaluación, usted por acá tiene los costos y por acá tiene los beneficios. Por acá tiene el gasto y por acá tiene el ingreso. Cuando usted hace una bodega, cuando usted emprende una bodega, va a tener una época de gastos
que es el estudio del diseño, la distribución, la compra de lo que va a vender en la bodega, la compra de los estantes, todo que es esta parte. Pero una vez que usted abre la bodega, ya le va a empezar a generar beneficios. Usted ya va a empezar a vender los productos. Obviamente va a incurrir en gastos de operación y mantenimiento porque tiene que reponer esos productos que está vendiendo, ¿ok? Y tiene que hacer mantenimiento a la misma bodega. Entonces, pero eso ya le está generando beneficios. Entonces, por un lado sale o salió y por otro lado va a entrar ingresos, ¿no? Entonces, el horizonte de evaluación tiene que entenderse que estos, en la metodología costo-beneficio, que estos beneficios, en metodología costo-beneficio, para que un proyecto sea rentable, los beneficios, estos de acá, generados, tienen que ser mayores a sus costos. Si en la fase de funcionamiento el periodo es muy corto, no vas a tener de repente suficientes beneficios generados que sean superiores a tus costos. Es decir, los beneficios que has generado no van a superar tus costos. Nadie pone un negocio para no ganar plata. ¿Ok? Si usted pone una bodega, una farmacia, una tienda de lo que sea, usted lo hace porque quiere ganar dinero. ¿Okay? Usted va a meter su plata, digamos, unos 2, 3 años y va a esperar a recuperar en unos 5, 6, 7 años, no sé, según el tipo de negocio que usted tenga. Entonces, esa es la idea. Cuando digo acá que también hay incertidumbre, porque ¿qué pasa si no es suficiente, ¿no? Si no hay tiempo suficiente o de repente el servicio generado ya no es útil o no sé, pues cambiaron algunas condiciones, ¿no? Obviamente se puede invertir, se puede hacer otro proyecto, ¿no? Pero ya es otro proyecto, ¿no? No, bueno, eso es lo que el último que le decía también tiene que ver con la recuperación de la inversión, ¿no? Cuando el horizonte de evaluación es muy corto, no permite recuperar todo el costo de inversión incurrido, ¿no? Tiene que haber un tiempo que te permita recuperar esos costos, ¿no? Y bueno, ahí depende de la tipología. Hay tipologías donde la fase de ejecución te puede durar 3 años, que es algo, digamos, común, ¿no? Por ejemplo, un proyecto educativo, te puedes tomar un año haciendo tu expediente y la aprobación del expediente, ¿ok? Y luego, mientras viene, o sea, primero, actos previos para la contratación del expediente, de la empresa que va a ejecutar el expediente y va a supervisar. Luego, la empresa elabora el expediente, primero, 3 meses, 6 meses, llevan 9 meses. Se aprueba el expediente al 10º mes, ya pasó un año. Hace la convocatoria, 4 meses, dependiendo ya 3 meses, usted está en el mes 10, se va al mes 13, ya está en el siguiente, en el segundo año, y ahí empieza la ejecución, y la ejecución le puede tomar 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, por decir, 3 años, ¿ok? Mientras se aprueban, levantan observaciones y todo de la ejecución y de la elaboración del expediente. Luego, como es un colegio, digamos, la fase de funcionamiento va a ser 10 años y el horizonte de evaluación va a ser 13 años. ¿Ok? Hay otros proyectos de repente que la fase de ejecución te toma 7 años. ¿Qué proyecto te puede costar tomar 7 años de ejecución? Bueno, hay proyectos como los proyectos de remediación ambiental, ¿no? Cuando usted cierra la mina, le decía, yo trabajé en activos mineros, cierra la mina y tiene que implementar un proyecto de remediación ambiental para tratar de regresarle vida. ¿Ok? Usted ha sacado un montón de minerales y hay relaves y todo eso. Entonces usted tiene que devolverle las condiciones con un proyecto de remediación ambiental. Ese proyecto de remediación ambiental va a usted construir una infraestructura que le va a tomar de 2 a 3 años y luego va a haber un componente llamado el componente de poscierre, que es un periodo donde se va a buscar estabilizar geológica, física, hídrica y varias cosas más del terreno que está interviniendo, y eso toma al menos 5 años, al menos 5 años. Por lo general toma más, ¿no? Luego de ese periodo, la UEFA te va a decir, ok, has logrado la estabilización del terreno, has logrado el objetivo del proyecto, bueno, pues ya terminó tu fase de ejecución y termina tu fase de ejecución. Entonces, primero eran 2, 3 años de la infraestructura, más 5 años de la estabilización, ya tienes 7 años, más 20 años de fase de funcionamiento, total, tienes 27 años. Después, hay proyectos
Por ejemplo, puede ser un proyecto de drenaje que tiene 5 años de fase de ejecución, y esos 5 años te quedan chicos. Yo he visto el expediente que toma más, toma 3, 4 años, y la fase de funcionamiento se espera que 5 años, la fase, perdón, en la etapa de ejecución física, por lo menos 5 años, que tienes que levantar un montón de pistas, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, yo creo que por lo menos sus 7 años, 8 años, ¿no? Hasta que termine. Luego la fase de funcionamiento, 20, 25 años más, imagínense cuánto tiempo. Un proyecto de salud, un hospital. Mire, señorita Celaya, el otro día justamente estaba mirando, estaba evaluando un proyecto, un 1.3, me parece un 1.3, que no es un hospital, y ese tenía 2 años, habían considerado en su horizonte de evaluación 2 años de ejecución física, lo que me parece un poco corto, y perdón, fase de ejecución 2 años, ¿no? Que incluye expediente y ejecución de obra, y habían considerado 13 años de fase de funcionamiento, en total 15 años, ¿no? Y ahí es ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, como le digo, va a cambiar, va a depender, ¿no? Eso está establecido normativamente, ¿no? Pueden ser sus 13 años, 13 años, 15 años, ¿no? O puede ser un poco más, ¿no? Puede ser hasta 20 años. Ahorita no tengo el dato exacto. Sí, depende del nivel de complejidad, obviamente, porque eso va a depender que usted pueda recuperar. ¿Ok? Y salud es de lo más, los proyectos de salud son de los más complicaditos, ¿no? Yo estoy ahorita formulando un proyecto de Cajamarca, un 1.4, y bueno, pues hay otros proyectos que son más sencillos. Ok, seguimos. Entonces, a usted, señorita Celaya. Luego, esto nuevamente, ¿no? El primer año, digamos, la elaboración del expediente técnico documento equivalente, y, digamos, 2 años más de la ejecución física de obras, ¿no? Donde también usted puede ejecutar sus intangibles, ¿no? Fíjese que generalmente se busca que ambos terminen al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que se empieza después el intangible, porque suele ser más corto, más sencillo, o de repente hay adquisición de equipamiento inmobiliario, también se utiliza en los últimos meses para justamente, porque es una adquisición, es más rápido. Entonces usted compra y bueno, pues justamente cuando ya está terminando la obra lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, es más complicado comprarlo acá en esta parte y tenerlo almacenado. Imagínense que la ejecución física toma mucho tiempo. Cuando usted va a empezar a usar los bienes que ha comprado, de repente ya cumplieron su tiempo de vida útil. O de repente, en el peor de los casos, ya perdieron vigencia tecnológica. Entonces va a ser un dolor de cabeza. ¿Ok? Por eso es que se suele comprar en la última parte. El hecho es que, fíjese, esto de acá es como si la ejecución física de obras, que es lo que más demora, marcara el tiempo total de la fase de ejecución, y por tanto va a influir en todo el horizonte de evaluación. Luego, esto es lo que decía el proyecto de remediación ambiental, ¿ok? Ahí son 20 años, ¿ok? Es un año de elaboración de expediente técnico, 2 años de ejecución física de obras, ya van 3, más 5 años de poscierre, en el mejor de los casos casi nunca se da, y eso van a ser, ya tenemos 8 años, más 20 años de fase de funcionamiento, serían 28 años de horizonte de evaluación. ¿Ok? Acá hay ejecución intangible, que son proyectos sociales, ¿no? Son intervenciones. ¿Ok? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, dado que no hay pregunta, seguimos. Como les decía, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla con toda comodidad. ¿Ok? Acá dice estimación de la demanda sin proyecto. A ver, mire, ya nosotros vamos a ver el tema de la
demanda. En la siguiente clase también vamos a hacer, pero en la siguiente clase quiero hacerlo un poquito más práctico, porque toca estos temas también de la estimación de la demanda. ¿Por qué es importante la estimación de la demanda? Y les voy a decir algunos casos. Hace unos años, en el año 20, yo formulé un proyecto para PRONIET, el llamado 15513, ¿no? Que era un proyecto en Talara, que era un colegio emblemático con un área pequeña que funcionaba junto al 15512, que era un colegio, un EBR, una educación básica regular normal, digamos, que tenía un área que era mucho más grande, y uno estaba al costado del otro, era como si uno lo abrazara al otro, ¿ok? Entonces, nosotros queríamos hacer un proyecto que fuera grande, ¿no? Entonces, solucionar el problema de muchos. Entonces, lo conveniente era fusionar los dos colegios y hacer un proyecto, y fusionar, o mejor dicho, que el colegio emblemático, que era el más chiquito, absorba el grande, que era un colegio emblemático grande, y a partir de ahí hacer un proyecto, ¿no? Para tener más área y para poder poner más cosas. Entonces, el proyecto salía más o menos para 4.300, 4.500 alumnos en el último año, ¿ya? Lo que es bastante para un colegio. Normalmente ustedes van y preguntan, tiene 2.000, 2.500 alumnos un colegio grande, y 4.300, 4.500 es una cosa muy grande, ¿no? Casi el doble. Entonces, eso era en Talara. Okay. El año pasado me llama de una empresa, una consultora que hace proyectos de educación mediante la modalidad de hora por impuesto para un banco muy grande del país, ¿ok? Que estaba muy metido en hora por impuesto. Bueno, pues si la consultora tenía un problema, me dice, oye, ¿sabes qué, Omar? En una provincia, un distrito de una provincia en el sur, ¿no? Que estaba como a 3, 4 horas de una capital de región importante, ¿ok? Han formulado un proyecto para con una demanda de 4.500 alumnos, y el proyecto está valorizado en 100 millones, que era lo mismo que yo había valorizado años antes en el colegio de Talara. Y Talara tiene un montón de gente, o sea, Piura es de las regiones más pobladas, ¿ok? Tiene bastante población. Pero esta otra región no tiene tanta población, y más aún las provincias que están a 3, 4 horas arriba, ¿no? Arriba, o sea, subiendo más arriba, ¿no? Entonces, era un absurdo pensar, sabiendo que este colegio del sur esta provincia tenía mucha menos población que Talara, podía tener un colegio de similar magnitud. Entonces, ¿qué se notó? Que había un problema en el cálculo de demanda. Si ese colegio se hubiera ejecutado tal cual estaba formulado, ¿ok? Íbamos a tener un elefante blanco. No sé si ustedes han escuchado esa frase, el elefante blanco. Es cuando usted hace un proyecto, como le decimos, sobredimensionado. Usted va a hacer un colegio para 4.500 alumnos y de repente solamente van 2.000. Y no hay más población escolar que le interese ir a ese colegio. ¿Ok? O de repente sí la hay, porque tiene todo. Vienen todos y los demás colegios los dejan vacíos, porque el colegio fue muy grande. ¿Ok? Entonces, eso no es eficiente, ¿no? Es como si usted, digamos, usted solamente va de su casa a su trabajo, por ahí va a un sitio, 2 sitios más, dentro de Lima, y nada más. Bueno, usted puede comprarse un Toyota, puede comprarse un Yaris, un Toyota Corolla que tiene motor 1.600 o 1.800 o 2.000, no sé, o comprarse un Yaris que tiene motor 1.300, 1.500. Y usted decide, no, ¿sabes qué? Yo me compro un Ford Mustang motor 5.000. El Mustang, como el Corolla o como el Yaris, va a cumplir la misma función de llevarle del punto A al punto B. Pero con el Mustang va a gastar de repente el doble o el triple de combustible que costaría con el Corolla. ¿Okay? Cumple la misma función, pero uno es mucho más caro. Y usted necesita motor 5.000, bueno, salvo a usted le gusten los motores y todo eso, de repente, ¿no? Pero si no,
realmente en la práctica usted no necesita un motor 5000. Entonces es poco eficiente. ¿Ok? Si la gasolina estuviera barata de repente, ¿no? Como hace muchos años, ¿no? Hasta que hubo la crisis del petróleo. Entonces, eso es, ¿no? Hay que ser eficientes. Entonces, yo les decía, es necesario que usted haga un buen estudio de demanda, porque el estudio de demanda va a definir el tamaño del proyecto. ¿Ok? Si usted tiene que atender a una población, no es lo mismo hacer un proyecto de agua en Lima, ¿ok? Para Comas, por decir, donde hay bastante población en Comas, que hacerlo de repente, no sé dónde, Caballo Cocha. Yo necesito un proyecto en Caballo Cocha, donde hay poca población, es una ciudad pequeñita, alrededor está cerca de la frontera, para irse a otro distrito de la misma provincia tiene que irse en bote. Entonces, obviamente, la densidad poblacional de Lima es mucho más grande, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un proyecto para cada uno. Entonces, una de las primeras cosas que usted tiene que definir es justamente la demanda. Y hay dos tipos de demanda, ¿no? Hay la demanda sin proyecto y hay la demanda con proyecto. La demanda sin proyecto es, digamos, lo que pasaría tal cual ahorita. Si no se mueve nada, si no pasa nada, si no intervenimos, esa sería la demanda sin proyecto. La estimación, la proyección de la demanda sin proyecto. La estimación de la demanda con proyecto es cuando usted ya interviene. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, usted, digamos, quiere ir del pueblo A al pueblo B. ¿Ok? Y hay una pista que es horrible, está llena de baches, está llena de huecos, ¿ok? Pero es la manera más rápida de ir del punto A al punto B. Hay quienes, de repente, como la pista está mal, pueden irse, darse el lujo de irse por otro lado, ¿no? Y por ese otro lado, de repente, hasta van más rápido, porque la carretera está buena. Entonces, es decir, usted tiene punto A al punto B, existe una pista, pero está horrible, pero si usted se da por acá, dando la vuelta así, todo un vueltón, usted de repente hasta llega más rápido. ¿Ok? Entonces, y encima, como la pista está buena, usted va a tener en mejor estado su carro. Entonces, de repente usted se va y dice, no, me voy por acá. Pero, ¿qué pasa si un día lo llaman y le dicen, estimado ingeniero, economista, no sé, necesito que me haga un proyecto porque vamos a hacer la carretera? Entonces, usted hace la carretera de acá a acá. Entonces, si usted hace esta pista de acá a acá, ya no va a tener necesidad de darse ese vueltón. Usted simplemente se va por acá. Entonces, usted intervino y a partir de su intervención, el tráfico que había, va a haber un tráfico que no va por acá, sino va por acá. A eso se le llama tráfico desviado. ¿Ok? Además, habían carros que no se movían porque decían, no, muy largo, muy lejos, en fin. Pero ahora sí, como hay pista, ya me voy. Entonces, hay un tráfico generado. Tráfico desviado, un tráfico generado. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cambia la situación con proyecto. ¿Ok? De hecho, una vez formulaba proyectos de desembarcaderos pesqueros artesanales y una justamente de los efectos, un efecto era que justamente la cantidad de desembarque de productos hidrobiológicos se incrementaba a raíz de que, bueno, existía ya un desembarcadero con todas las condiciones sanitarias, con toda la tecnología como para poder recepcionarlo. Como el proyecto de Chancay. Chancay, antes del proyecto, si no hubieran venido los chinos, de repente Chancay seguiría con una cantidad pequeña, atendiendo una demanda muy pequeña. Ahora con el megapuerto, la demanda se va a incrementar fuertemente y está obligando al gobierno a hacer proyectos que permitan justamente darle mayor competitividad al puerto, ¿no? A través de carreteras y otra serie de condiciones, ¿no? Entonces, la demanda sin proyecto es diferente a la demanda con proyecto. Vamos a estimar la demanda sin proyecto. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver un paso a paso. Yo, en primer lugar, tengo que definir el bien o servicio de la unidad de medida y la unidad de medida.
Muchas veces esta unidad de medida puede coincidir con la que dice el anexo 2. Usted ya definió su servicio y de repente coincide. Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Ok? No siempre. Si no coincide, no se da bolas. Posiblemente es que es así. Luego, por ejemplo, para un proyecto de seguridad ciudadana, ¿ok? La unidad de medida, de acuerdo al indicador de brechas, es unidades de serenazgo. Sin embargo, cuando usted hace su demanda, su cálculo de demanda, lo hace en función a la población, a la cantidad de población que usted va a atender. Porque unidad de serenazgo, bueno, pues si activa la unidad de serenazgo, ya existe la unidad de serenazgo. ¿Ok? Entonces, usted, su demanda real, la demanda que usted va a estimar, su público objetivo, digamos, es la cantidad de población que va a atender. ¿Ok? Que es toda la población del distrito. Si su proyecto abarca un solo distrito. En cambio, como le decía, el indicador de brecha dice que es unidades de serenazgo. Entonces, no coincide. A veces sí coincide y a veces no coincide. Si no coincide, no se preocupe, siga usted la metodología. Luego, estimación y proyección de la población objetivo. ¿A quién yo quiero atender, no? De repente yo quiero atender a los pobladores, no sé, pues por decir, ahorita justamente estaba viendo un informe a la población de Chimbote, por decir, ¿no? A todos los vecinos de Chimbote. ¿Ok? De repente, en la estimación de la demanda del paso 3, ya, digamos, de repente mi proyecto me dice, oye, no puedes atender, o este tipo de servicio no es para toda la población, sino es para un grupo etario, por ejemplo, un colegio. Un colegio, la población objetivo es toda la población del distrito, ¿ok? Pero digamos, la demanda no la va a hacer todos los pobladores. Un señor de 70 años, de 50 años, de 44 años como yo, no va a hacer uso del servicio educativo. Lo podrá hacer mi hija, que tiene 10 años, pero no lo voy a hacer yo. Entonces, ¿por qué mi hija? Porque ella sí entra dentro del grupo etario que va al colegio, ¿no? Entonces, yo tengo mi demanda, que es justamente ese grupo etario, ¿no? que está mi hija, ¿no? Y luego, proyección de la demanda del proyecto, ya implica, bueno, pues, a ver, mi tasa de crecimiento de la cantidad de matrículas, ¿no? Ha sido tal en los últimos 5 años, yo estimo que va a seguir siendo esta tasa promedio de crecimiento, ¿ok? Entonces, yo a partir del año de corte, donde yo hago la estimación, de repente el año pasado, yo a partir de ahí proyecto mi demanda, con la tasa de crecimiento que he venido utilizando. Y ya tengo mi demanda proyectada, ¿ok? En grandes rasgos, vamos a ver ejemplos, obviamente. Entonces, estimación y proyección de la población objetivo. La población total es del área de influencia definida en el diagnóstico. ¿Okay? La población de referencia vinculada con el objetivo central del proyecto de inversión. La población demandante potencial es la afectada por el problema central. ¿Okay? Por ejemplo, población total, la población del distrito. Población de referencia vinculada con el objetivo central del proyecto. De repente mi proyecto es de provisión de agua. Entonces, ¿quiénes tienen agua? Entonces, ya, de todo el distrito, ¿quiénes tienen servicio de agua? ¿Ok? Si es un proyecto de mejoramiento. Luego, demandante potencial, es la población afectada. ¿Ok? Si es mejoramiento, es la población que tiene una instalación defectuosa o no tiene el servicio. ¿Ok? Ya, listo. Porque no tiene servicio dentro de la zona que todos deberían tener. ¿Ok? Luego, la demandante efectiva busca activamente el bien o servicio para dar solución. Bueno, de repente usted está en la zona de influencia que se va a intervenir, y usted no tiene agua, pero tampoco le interesa tener agua. Así es población. O sea, a mí, por ejemplo, esta cuadra donde yo vivo, mi vecino no tiene gas. Yo tengo gas. A mí me interesa ahorrar en el gas. Mi vecino tiene el acceso,
pero no le interesa, es problema de él sabrá por qué compra o no compra, ¿no? Su decisión. Sin embargo, por ejemplo, en un proyecto, él sería descartado y yo sería tomado en cuenta porque, bueno, pues a mí me interesa el servicio, ¿ok? Entonces, luego, la población objetivo es la que se puede atender de forma integral, ¿no? Eso ya es, como ustedes se dan cuenta, acá nosotros agarramos un todo que es el distrito y vamos achicando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ir enfocando en lo que realmente vamos a atender. No podemos atender a todos, vamos a centrarnos en lo que podemos atender. Y esto es más o menos lo que les decía, la población del área de influencia, la población total, la población vinculada al proyecto, todos los que tienen o no tienen servicio de agua, o los que deberían tener en la zona, ¿no? La población del área de influencia, ¿no? Y la población vinculada, bueno, como lo que estamos describiendo anteriormente. Estos son unos ejemplos de cómo determinar, estos son unos ejemplos de cómo determinar la población. Por ejemplo, decía acá, el servicio de agua potable. El servicio de agua potable, ¿no? La población total es la población de la localidad de San Lucas, por decir, San Lucas. No sé dónde quedará, si habrá un distrito San Lucas. Luego, la población de referencia es la población total del área de influencia en la localidad de San Lucas. Porque de repente yo no pretendo intervenir en toda la población de San Lucas, en toda toda esa localidad, sino en una parte nada más, ¿no? Digamos en la zona A de la población de la localidad de San Lucas. Luego, la población demandante potencial es la población de la influencia que no recibe el agua potable o la recibe de forma inadecuada, los que tienen problemas con el servicio, ¿ok? De toda esa zona, de todo ese sector. Luego, población demandante efectiva es la población de esos que no les funciona, aquellos que solicitan, que sí quieren el servicio, pero que no lo tienen funcionando adecuadamente. Luego, población demandante efectiva, a ver, ¿no? Población objetivo, porcentaje de la población demandante efectiva, o sea, de esta de acá, que el proyecto atenderá con servicios de agua potable. O sea, no es que ya todos ellos, pero de repente hay algunos que no los va a poder atender. De repente, no sé, de repente los señores quieren, pero no pueden, ¿ok? Porque de repente no tienen un título de propiedad o por X razones, ¿no? No pueden utilizar. Luego, servicios de atención médica básica, ¿no? Por ejemplo, los establecimientos de los centros de salud 1.3, hasta 1.4 me parece. Acá, por ejemplo, la población de la localidad de San Marcos, la población de referencia es la población del área de influencia del establecimiento de salud con internamiento en la localidad. Por ejemplo, el P1 y el P2, lo que se conoce en los proyectos de salud del P1 y P2. La población demandante potencial, población que reportó de enfermedad o accidente, ¿no? Es la población que tiene es el porcentaje de morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Es cuando te enfermas de algo, cualquier enfermedad, la que sea. Te has enfermado una vez, ya bueno, entras dentro de la población demandante potencial. Es el porcentaje, ojo. Población demandante efectiva, población de estos que se enfermaron, aquellos que sí buscaron servicios de atención, servicios públicos de atención de salud. ¿Ok? Luego, la población objetivo es el porcentaje de la población demandante efectiva que el proyecto podrá atender. ¿Ok? Y así, para estos otros dos tipos, ¿ok? Estas otras tipologías, ustedes pueden revisar, como le digo, el material, yo se lo voy a pasar, ya se lo pasé, y voy a insistir para que se los pasen a ustedes, ¿ok?
igual en pistas y veredas, servicios de provisión de agua de río, proyectos de río, ya. Y luego tenemos la demanda con proyecto. ¿Ok? La demanda por proyecto, usted va a recopilar evidencia, ¿no? O sea, la idea es que la demanda con proyecto sea mayor a la demanda sin proyecto. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué? En un proyecto de creación, cuando la naturaleza es creación, la demanda sin proyecto es cero. O mejor dicho, hay demanda, no hay oferta. ¿Ok? Entonces la demanda es un grado. Pero cuando hay proyecto, la demanda evidentemente aumenta. En un proyecto de mejoramiento, por decir, en un proyecto de mejoramiento, ¿ok? ¿Qué pasa en un proyecto de mejoramiento? Usted tiene un colegio, ¿ok? Que fue diseñado para 2.000 alumnos. Pero como nunca le han hecho mantenimiento, como ha habido unas lluvias muy fuertes, como ha pasado un huaico, como ha pasado 1.000 cosas en esa zona, ese proyecto, ese establecimiento, esa institución educativa, ya no puede atender 2.000, sino solamente puede atender 1.000. ¿Okay? Porque la mitad de sus pabellones está declarado inhabitable. Que solamente puede. Un proyecto de mejoramiento, usted va a mejorar esos salones, esas instalaciones, y de repente ya nuevamente puede atender. Y es más, de repente atiende más alumnos del mismo nivel educativo, ¿no? Y de repente esos 1.000 alumnos que está atendiendo de secundaria, es un colegio de secundaria, y ahora va a poder atender de repente 2.500 alumnos, porque va a mejorar las condiciones. ¿Okay? Entonces, ahí, por ejemplo, el proyecto, la situación con un proyecto, la demanda es mayor a sin proyecto, ¿ok? Porque sin proyecto seguiría con 1.000, proyecto vas a llegar hasta 2.500, ¿ok? Y bueno, obviamente, esa demanda de 2.500 de repente es una demanda máxima, porque va a empezar con menos, ¿no? Obviamente acá también se utiliza una tasa de crecimiento. Definición de los cambios que determinan la demanda, porque usted tiene que ver qué es lo que determina. Usted, estimado alumno, cuando usted formule un proyecto, una de las cosas que tiene que hacer es entender cuál es la lógica del proyecto, ¿ok? El servicio que está brindando, qué es lo que determina la demanda, porque cuando usted logra entender eso, va a entender cuál es la lógica de cada cosa. Porque hay metodologías muy complejas. Yo estuve revisando hace unos días, justamente preparando, acá decía en la, este, en la, en la descripción de los contenidos de este módulo, decía proyecto de transporte urbano. Yo estaba buscando proyectos de transporte urbano porque yo no había visto un proyecto de transporte urbano. Se supone que las empresas de transporte son privadas y esas no tienen que hacer un proyecto. Pero, sin embargo, sí hay proyectos de transporte urbano. Hay proyectos, por ejemplo, que buscan, por ejemplo, articular, por ejemplo, el tema del tren eléctrico. El tema del tren eléctrico es de esa tipología, ¿sí? Pero evidentemente esa tipología es sumamente compleja para explicar en una clase de 2 horas. ¿Ok? Habría que hacer mucho análisis y explicar mucha información. ¿Ok? Es sumamente complejo. ¿Ok? En un proyecto, y hay otros proyectos, otro tipo que es proyecto de vías urbanas, que me parece más apropiado. Por ahí encontré uno de Piura, que es más sencillo y que es un proyecto similar a un proyecto es un proyecto de vías, ¿no? Es un proyecto cuya función es transporte, sin embargo el órgano rector es, el órgano a cargo es el sector a cargo es el sector vivienda. En ese en ese tipo de proyectos tienes que hacer un estudio de tráfico. Eso es más sencillo de entender, ¿ok? Pero, tienen que entender usted primero la lógica, cuál es el sentido de ese proyecto. Un proyecto educativo es más sencillo, pero ¿qué determina? Determina, por ejemplo, determina la cantidad de población, ¿no? Acá dice incremento de la población demandante efectiva por ampliación de ofertas o servicios o mayores expectativas.
Por ejemplo, cuando usted ya tiene el colegio nuevo, colegio bien construido, usted ve un colegio bonito, el Estado de repente que ha visto que le han implementado su biblioteca, su polideportivo, su piscina y todo eso. Obviamente usted, padre de familia, de repente que su hijo estaba yendo a un colegio que se está que se cae del Estado, va a preferir, si en ambos casos va a ser del Estado, de repente me lo llevo a este colegio que es que tiene mejores condiciones, ¿no? No solamente porque conocimiento, no solamente por el tema, sino que también es un tema de seguridad, ¿no? De un tema de vida o muerte, porque a veces los meten a colegios donde están que se caen y es un riesgo de vida para los alumnos. Entonces, hay mayor oferta, hay talleres implementados en los colegios emblemáticos, ¿no? Se implementan talleres que no existen en los otros colegios CBR, ¿no? Hay mayor cantidad de equipamiento inmobiliario para esos tipos de talleres. O sea, ahí usted realmente, el alumno realmente va a poder aprender. Entonces, eso, por ejemplo, esas condiciones distintas van a determinar una mayor demanda. Incrementen el ratio de concentración o intensidad del uso del bien o servicio. Los mismos usuarios lo usan más veces. Lo que les decía de la carretera. Si ustedes ven una carretera que está llena de baches y ven al costado una carretera que está en perfectas condiciones, evidentemente van a preferir la carretera en perfectas condiciones. Obviamente, si las dos pistas las llevan de A a B, ¿no? Cuando es de mayor calidad, prefiero usarlo. Se genera incluso. ¿Y sabe por qué? Porque imagínese la carretera esa que le estoy diciendo. Usted está en el punto A y el punto B, y hace la carretera. Cuando haga la carretera, de repente el punto A producía papas, y el punto B producía, no sé, camotes, o producía otra cosa, producía zanahorias. ¿Ok? Entonces, el punto B le va a poder vender al punto A zanahorias, y viceversa, ¿no? O le va a vender papas. Porque antes de repente no se lo podían vender y tenían que comerse sus papas y sus zanahorias porque no tenían a quién vendérselo. Ahora con la carretera pueden llevar sus productos e intercambiar, ¿no? O vender otros productos que necesiten, ¿no? Pero digamos, va a generar mayor tráfico, mayor intercambio. Cambios en la cantidad requerida del bien y o cambios en la cantidad requerida del bien y o servicio por usuario. Demanda generada y demanda desviada, que es lo que les decía. Ok, sigamos. Estimación y proyección de la demanda con proyecto. La población objetivo, si es que se modificó la proporción de la población demandante efectiva con relación. A ver, estimación y proyección de la demanda con proyecto. Si es que se modificó la proporción de la población demandante efectiva con relación a la población demandante potencial y la población objetivo es igual a la población demandante efectiva. Disculpen, ese ruido es fuera. Okay. La demanda del bien y o servicio sí se modificó el ratio de concentración o intensidad de uso, la cantidad demandada por usuario. Ok, en simple. Y eso lo vamos a aprender con ejemplos. Okay. La producción por servicio. Ok. Miren, imagínense ustedes, vamos a seguir con el ejemplo de colegio. Okay. Usted ve que su colegio, muy pequeñito, es un colegio inicial, okay, donde que ha tenido muchos problemas, nunca se le ha hecho mantenimiento, y de repente ese colegio inicial solamente puede albergar 50 alumnos. ¿Ok? Y esos 50 alumnos se van a mantener, porque la infraestructura va a estar ahí. Hay otros casos, esto se puede complicar mucho más, pero vamos a dejarlo ahí. La infraestructura se va a mantener intacta, ¿ok? No se va a mantener 50 alumnos, ¿ok? Pero la demanda la va a constituir la cantidad de alumnos, la cantidad de niños del grupo etario, ¿ok? Que bueno, pues que existen ahí, ¿no? Esa va a ser la demanda, digamos. O digamos, de repente la demanda la marcan los alumnos que no se pueden matricular en otros sitios, que bueno, están ahí, o que tienen que irse a lugares muy lejanos, que bueno, pues ellos constituyen la demanda.
Entonces la demanda va a tener una tasa de crecimiento, porque esa demanda de alumnos crece en proporción a la cantidad de población. ¿Okay? Y esa tasa de crecimiento, está en función a la tasa de crecimiento intercensal, que vamos a ver en un rato. ¿Okay? Entonces, la cantidad de demanda que usted tiene una cantidad de demanda estimada, proyectada, y una cantidad de oferta que, si usted se ve, es constante. ¿Okay? Entonces, la brecha oferta-demanda es la diferencia entre la oferta y la demanda. Y suele ser negativo porque, bueno, pues usted justamente va a intervenir mediante un proyecto que va a buscar cambiar eso. Cuando el proyecto es de naturaleza creación, la oferta es cero. Cuando hay mejoramiento, seguramente es un número así que va a incrementar, igual cuando es ampliación. Cuando es un proyecto de recuperación, ¿ok? Porque, ojo, hay cuatro naturalezas, o hasta cinco. Crecimiento, creación, mejoramiento, ampliación, hay mejoramiento y ampliación, y hay recuperación. Recuperación es cuando el servicio está inactivo, por ejemplo, está inactivo, está sin funcionamiento, ¿no? Digamos, el colegio cerró, el colegio no está funcionando porque ya todas sus aulas están en pésimo estado. O de repente usted tiene un mercado de abastos y el mercado de abastos, no sé, pues se ha caído el techo, como en el centro comercial de Trujillo. Entonces, se ha afectado todo y nada está funcionando. ¿Ok? Sin embargo, el- la unidad productora existe, está creada por decreto y tanta cosa, que existe, tiene su terreno y todo, pero su capacidad ahorita está en cero, pero existe, ¿ok? Entonces usted va a buscar recuperar la capacidad de producción de servicio público de esa unidad productora. Entonces es un proyecto de recuperación, pero ahí la oferta sigue siendo cero. La demanda sigue existiendo, la gente necesita del servicio. Entonces, en algunos casos, la unidad de medida de la brecha, eso es lo que le decía hace un rato, de la brecha del PMI, es la misma que la brecha oferta-demanda, que el PMI o que el anexo 2. Por lo tanto, el valor obtenido en la brecha del proyecto será registrado como contribución al cierre de brechas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? A veces las unidades coinciden y puede agregarlo como contribución al cierre de brecha. Sin embargo, tiene que tener algo en cuenta. Cuando usted analiza los valores numéricos de los indicadores de brecha, estos valores numéricos generalmente están expresados en porcentaje. ¿Ok? Y la contribución al cierre de la brecha generalmente es un valor absoluto, es decir, 1, 2, 3. ¿Ok? Salvo suceda, por ejemplo, en un proyecto de seguridad ciudadana, que usted va a hacer el proyecto de creación del Servicio de Seguridad Ciudadana. ¿Qué significa creación del Servicio de Seguridad Ciudadana? Significa, ojo, en temas del indicador de brecha, la unidad es servicios de serenazgo. En un proyecto de creación se entiende que no hay servicio de serenazgo y a partir de ahora usted va a crear un servicio de serenazgo. Entonces ahí, esa intervención que usted va a hacer para crear el servicio va a hacer que su brecha pase de 100% a cero. ¿Ok? En aquellos casos en que la unidad de medida del indicador de brecha, del PIN, del PMI, o la que aparece en el anexo 2, no coincida con la unidad de medida de la brecha oferta-demanda del proyecto, se recomienda que la UF considere como contribución al cierre de brecha un valor expresado en la unidad de medida del indicador de brecha, ¿no? Basado en los resultados del proyecto obtenido en los documentos técnicos, como por ejemplo metafísica. Por ejemplo, en el caso del colegio, los colegios tienen una unidad de medida, que es a ver, vamos a ver, vamos a ver, servicio educativo, educación.
Educación básica alternativa. Educación inicial. Ok, acá por ejemplo, servicio de educación inicial. Por ejemplo, fíjense, esto es servicio de educación inicial. Ok, acá hay básica y alternativa. Vamos a usar la básica, regular. Acá, por ejemplo, si se tratara de un proyecto que dice, acá dice, porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial. Esto es claramente un proyecto de cobertura. Y acá la unidad media es personas por año. ¿Okay? Esto puede coincidir con el dimensionamiento, con el estudio de demanda. ¿Ok? Si está bien, se va a hacer un colegio que va a cubrir tal población, ¿no? Entonces, tal población que no podía acceder al servicio, ahora sí va a crecer, sí va a acceder. Eso corresponde, por ejemplo, a un proyecto de creación. ¿Ok? Sin embargo, si usted hace un proyecto de mejoramiento, usted va a tener que usar este indicador, porcentaje de unidades de medidas productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada, porque es un proyecto de mejoramiento, porque su colegio está que se cae. Entonces, el indicador de brecha asociado es el que dice con capacidad instalada inadecuada. ¿Y cuál es su indicador, su unidad de medida? Unidad productora. ¿Qué es la unidad productora? La institución educativa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, cuando usted hace su cálculo de oferta-demanda, va a ser en función a la cantidad de escolares, de personas por año que van a estudiar. No es en función al número de instituciones educativas. ¿Ok? Entonces son unidades distintas. Ahí es donde va la aclaración que hago. Luego, esto es lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de riego, ¿no? Infraestructura de riego, acá, por ejemplo, la unidad de medida es, con la que se analiza el proyecto de riego, es metros cúbicos por segundo, es el caudal, ¿ok? Sin embargo, el indicador de brecha, ¿no? Es porcentaje de superficie de agrícola sin riego, ¿no? Que está medido en hectáreas. Eso es unidad de medida, ¿no? Entonces acá vemos que son unidades de medidas distintas, ¿ok? Y eso porque, como les decía, cuando ustedes analicen la demanda, ustedes tienen que entender la lógica, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a medir yo? Voy a medir colegios, voy a medir alumnos, ¿no? Y así en cada tipo de tipología de proyecto. Bueno, hasta acá terminaba esto, vamos a ver. Miren, yo les quiero plantear algo. Nosotros tenemos clase hoy día y el lunes, ¿ok? 12 y 13, que ambos tienen que ver con oferta-demanda. Yo he preparado un proyecto de vías urbanas, como les he comentado. Sin embargo, estoy revisando ese proyecto y tiene muchísimos errores, ¿ok? Yo quería exponerles un proyecto que encontré, pero ese proyecto tiene muchísimos errores que encontré en su cálculo. Entonces yo quisiera mostrarles un proyecto, como este es el primer proyecto que van a hacer estudio de demanda, un proyecto educativo, justamente este proyecto de Talara que les comentaba, y obviamente les voy a transmitir por medio de las personas de la entidad del instituto, les voy a pasar los cálculos, ¿ok? Para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Si es que lo creen así conveniente, ¿ok? Y ya en la siguiente clase, dígame, señorita Castillo. Una consulta, ¿y no tendrá otro proyecto así lo que es que se trate de vías urbanas? Por... Sí, pero prefiero analizar, como le digo, si yo agarro otro proyecto, tengo que revisar bien primero los cálculos que estén bien hechos. Yo no puedo dejarles un proyecto que esté mal elaborado. Yo no le he elaborado ese proyecto. Yo tengo un proyecto del año 2012, que no lo he encontrado. Cuando hice un proyecto para la región, ¿cómo se llama? La provincia de Junín. ¿Ok? Pero ese proyecto no lo encuentro, así que estuve revisando otro proyecto, los cálculos están mal hechos. En la siguiente clase, que va a ser más práctica, yo sí les voy a exponer ese proyecto. Hoy ya quisiera exponerles otro proyecto, que es un proyecto educativo, de un emblemático donde ustedes pueden ver también cómo se calcula otro tipo de proyecto en la demanda.
¿Les parece? Sí, bueno. Ok, gracias. Está bien. Gracias, señores y señores. A ver. Ya. Ese es el proyecto de Talara. Ok. Ya. En ese proyecto, por ejemplo, vamos a acercarlo un poco más porque se me nota muy chiquito. Acá, la intervención es en el distrito de Pariñas. Bueno, la capital de Talara es Pariñas, en realidad, ¿no? Es el distrito. La provincia es Talara. Entonces, yo acá en un primer lugar he evaluado, he sacado del censo, del Redatam, la cantidad de población por grupo etario. La cantidad de población de 3 años, 4 años, 5 años, hasta 16 años. Esta información es pública. ¿Dónde la ubico? Vamos a correr un poco. Okay. A ver, a ver, a ver. Para que no quede en duda. A ver. ¿De dónde saco esta información? Así rápido. ¿Ah? A ver, a ver. Redatam, por ejemplo, el censo 2007 y entran al primerito. ¿Ok? Y se van a donde dice cruce de preguntas. Preguntas de población, ¿no? Y acá ponen edad en años. Y ponen, por ejemplo, vamos a buscar de otro sitio. A ver, vamos a buscar en Huancavelica. Huancavelica, pero ¿qué nivel va a votar? Va a votar nivel salida de distrito. O departamento ya, departamento. ¿Ya? Y acá va a encontrar, por ejemplo, la población de Huancavelica por grupo etario, ¿no? ¿Por cuántos años? Entonces, si usted quiere hacer un proyecto educativo, tiene que agarrar la población de 3 años hasta 16 años. Acá yo les he puesto el grupo, ¿no? De 3 a 5 años es considerado inicial, de 6 a 11 años es considerado primaria, y de 12 a 16 años es considerado secundaria. ¿Ok? Esta información, como ustedes han visto, les he sacado del censo. Bueno, acá he puesto Huancavelica. Igual ustedes pueden buscar a nivel de otra, acá por sexo, pueden buscar de otra región, por ejemplo, Moquegua, y el nivel de salida, por ejemplo, provincia. Y acá le va a salir la población por edad, al sexo, perdón. Nosotros buscamos por edad de cada provincia. ¿Ok? Esto es Redatam 2007. Y si quieren buscar del censo 2017, ponen igual Redatam censo 2017. Y se van al primerito. Y en el primerito está el Redatam. Ponen estadísticas generales, cruce de preguntas, lo mismo, población igualito, y acá le ponen edad en años, nivel de salida, vamos a ver por distrito, ¿ya? Estoy así haciendo el general. Ahora, acá hay población censada y población total. ¿Qué es mi consejo? Utilicen población total, porque la población censada es la población que se censó en ese año, en el año 2017, donde hubo muchas dudas sobre ese censo. Y la población total es la población censada ajustada por otras estadísticas, por otras proyecciones. Es como decir la población censada pero corregida. Entonces utilicen población total. ¿Y distrito de qué zona? Bueno, por Arequipa. A ver. Y acá usted va a ver la población por años de todos los distritos de Arequipa. ¿Ok? Está procesando, está pensando. Y son bastantes distritos en Arequipa. A ver, pucha, se ha quedado pensando. Me ha dado chuncaque a la computadora. Ahí está.
Acá está el distrito de Arequipa, acá están todos los distritos por grupo etario, ¿ok? Ustedes buscan simplemente, por ejemplo, Arequipa, distrito, por ejemplo, vamos a buscar el distrito de Lomas. Yo hice un proyecto en Lomas, en Carabelí, un proyecto de desembarcadero, por ejemplo. Distrito de Lomas, ahí está la población por año, ¿no? Entonces esto es para calcular la población. Con eso he agrupado esto de acá. Acá les estoy dejando cómo se calcula la tasa de crecimiento intercensal, ¿ok? Que simplemente es la relación de ambos elevado a la 1/10. Es una fórmula geométrica, yo acá les dejo la fórmula. Y en base a esa tasa de crecimiento intercensal, ¿ok? Yo he sacado cuentas de cuánto es mi población proyectada al año 2022. Este proyecto lo formuló en el año 20, ¿ok? Con esto saco cuánto es mi población el año 22, ¿ok? Proyecto simplemente, con esa tasa proyecto la población del 2017, ¿ok? Lo mismo para todos estos grupos, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a buscar la mejor tasa que me sea, ¿no?, posible, ¿ok? Entonces yo veo, hago mi resumen de tasas de crecimiento. Fíjese, a nivel de distrito, es 1,23, a nivel de provincia es 0,51 y a nivel de región es 1,42. Luego, yo obviamente ya he sacado anteriormente, yo he hecho mi base de datos de todas las matrículas, todos los alumnos matriculados, ¿ok? Esa es información que usted le pide a la UGEL, la UGEL le va a proporcionar y usted simplemente la tiene que ordenar y le va a pedir la cantidad de matrículas escolares para cada año, ¿ok? En los últimos 5 años, ¿no? Ahora, esa información, vamos a ver un poco más rápido, también la encuentra así a nivel agregado, la encuentra de manera pública. Escribe, escale, mapas, y le da enter, y entra a esto que dice mapas de escuelas. A ver. Disculpen, mi internet es súper lento. Acá todavía no llega la fibra. Ya, vamos a ver, por ejemplo, a ver un colegio de dónde. En San Martín. Por ejemplo, en Tocache. Por ejemplo, ¿en dónde? A ver, Pólvora. Vamos a buscar los colegios de educación básica regular. ¿Ok? Educación básica regular, los que tienen inicial, primaria y secundaria, sí, común, ¿no? Buscar. Incluso ustedes pueden buscar, si saben qué colegio van a intervenir, le ponen acá el nombre del colegio y le va a salir. ¿Ok? Por ejemplo, acá agarramos el primer colegio. El colegio se llama 10 de agosto. Es un colegio de nivel primaria. ¿Ok? Y vamos a revisar los detalles. Y en los detalles vamos a encontrar la cantidad de alumnos matriculados. Acá está la cantidad de alumnos matriculados. Mira, fíjese cuántos años, en los últimos 20 años, por cada nivel educativo, por cada año, ¿no? Y además las secciones, ¿ok? La cantidad de secciones. Esta información es pública. Lo bueno del sector educación es que tiene su información muy ordenada, ¿ok? Entonces eso es un plus. Bueno, acá yo ya ordené mis matrículas, que igual yo lo contrasté con la información que me dio la UGEL. Ustedes si van a formular un proyecto de educación también tienen que pedirle a la UGEL para poder contrastar, ¿no? Tienen las tasas de matrícula de la relación, acá están las fórmulas, ¿no? Cuánto incrementaba las matrículas, fíjense, de 97 a 96 es 1,04 de incremento. Y acá vemos que hay promedios que son negativos, ¿no? Vemos en inicial, por ejemplo, que ha ido disminuyendo la tasa de matrículas. Sin embargo, han crecido más en primaria y secundaria. Luego, los alumnos por nivel, ¿no? En el año 19.
Ese es por nivel, ese es un resumen de esta tabla de acá, ¿ok? Proporciones de matrículas, también, esto es, me parece que es lo mismo de acá, parecido, ¿ok? Esto de acá, esto de acá, no, tomen en cuenta. Población demanda efectiva sin proyecto, ¿ok? ¿Qué se ha hecho acá? Esta es la población proyectada en el año 23, no, sí, el año 23. El año 23, G33. Esta es la población proyectada, fíjense, en base a estas tasas de crecimiento, ¿ok? Se ha proyectado hasta 79. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué 79 si hay un negativo? A ver, el de 8. De 8. Se ha utilizado esta tasa positiva, ¿ok? Como tasa de crecimiento, 1.33 me parece. Se ha utilizado esa tasa, ¿ok? Para el crecimiento. Y acá utilizado el de 8 igual. Esa es la tasa de todo este nivel, ¿no? De todo el nivel inicial, ¿no? De la tasa de crecimiento intercensal. Lo que pasa, como les digo, a ver, ¿qué pasa si el colegio, si un determinado año tiene tasas de crecimiento negativas durante varios años? Eso va a significar que la cantidad de aulas debería de cerrarse, ¿ok? Y muchas veces, o sea, eso ya no es o sea, eso ya no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque tú no vas a hacer un proyecto, una intervención para reducir tu cantidad de activos o tu cantidad de unidad productora. Tu unidad productora debería crecer con el proyecto o al menos mantenerse. Por eso cuando a veces la tasa de crecimiento es negativa, se opta por tener una tasa de crecimiento cero y mantener, ¿ok? Y a veces se pueden hacer estos artificios para lograr una tasa de crecimiento positiva, ¿ok? Para eso, uno hace su diagnóstico. Para eso, en el módulo de identificación, ustedes deben haber visto, se ha hecho un diagnóstico. Se sabe cuál es la lógica de la población, o si la población está creciendo, por qué está creciendo, por qué no está creciendo. En un proyecto que hice en Chachapoyas, por ejemplo, la tasa de crecimiento era de 4%, que es un montón. ¿Y por qué era 4%? Porque con eso del turismo, que todo el mundo quería ir a Cuela, que todo el mundo quería ir a todos sus destinos turísticos, había reventado el tema. Entonces, mucha población, si usted veía la tasa de crecimiento de la población de la región, era negativa. Si veía de la provincia, era negativa. Pero si veía el distrito de Chachapoyas, era positivo y recontra positivo, 4%, porque la población se estaba moviendo de las provincias, de los distritos de la provincia y de la región a la capital de la región, donde había más trabajo. ¿Ok? Entonces, usted tiene que analizar todo ese contexto para poder entenderlo. Tiene que meterse en el proyecto. ¿Ok? Entonces usted proyecta su cantidad de matrículas en el año 22. ¿Ok? Lo tiene acá. Bueno, acá le hemos puesto 23. Y acá utiliza esta tasa de crecimiento que, fíjense, es la tasa de crecimiento del grupo etario, ¿no? Del nivel, ¿no? Es el de 8, el 1.33, ¿no? Y con esa tasa vas proyectando su población de nivel de 3 años. Pero ¿qué pasa? Esta población que pasa acá, en el 24, en el 25, va a ser del siguiente año, ¿no? Del aula de 4 años, y después del aula de 5 años, ¿no? Entonces, sin embargo, acá, como es sin proyecto, se ha decidido proyectar la misma con la población, la tasa de crecimiento, ¿ok? Porque acá, bueno, acá se ha decidido, esa es la metodología para sin proyecto. Luego, en la demanda con proyecto sí es más elaborada, es más complicada. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en esta demanda de 4 años, ¿ok? Usted se veía acá, si bien es cierto, iba incrementando acá. La demanda con proyecto se ha decidido mantener porque había una tasa negativa. Entonces se decidió mantener acá igual y acá igual. Acuérdense que en estos 3 casos, la tasa de crecimiento era negativa.
¿no? Fíjense, acá ahora hay una tasa negativa de crecimiento. Fíjense, las tasas de crecimiento, la tasa de matrículas eran negativas. Entonces, como son negativas, se mantienen constantes, ¿ok? Con el crecimiento cero. Luego acá, aparte, sí tuvo eso. Luego, acá en este año se decidió mantener la tasa de crecimiento sin proyecto en el primer año. Pero a partir del otro, ¿no? Que es la misma tasa sin proyecto, pero a partir del segundo año ya viene lo interesante. A partir de acá se utilizan unas proporciones, que son, lo que pasa es que ustedes acá, y va a pasar acá, pero por el G64. El G64 es esta proporción. ¿Ok? A ver, veamos de dónde sale esta proporción, que lo pasé de largo hace un ratito. Usted tiene la proporción de las matrículas para segundo grado entre el año 16 y el año 15, cómo ha variado, ¿no? 16, 17, todo. Entonces saca un promedio, tiene 1.15. Y acá viene un poco la discrecionalidad, ¿ok? Porque acá no hay una, digamos, utilizas tal o cual. Acá, por ejemplo, personalmente, cuando la relación es menor a 1, significa, si la demanda de un año a otro es menor a 1, significa que la cantidad de matriculados ha disminuido. Si es igual a 1, se ha mantenido. Y si es mayor a 1, bueno, es porque ha crecido. Entonces acá vemos, por ejemplo, que en segundo grado, en los años, va creciendo. Y yo y utilizo, este es mi promedio, pero yo acá utilizo esta misma tasa, que es una tasa positiva. Luego, las matrículas, ¿ok? De, de acá de tercer grado, es ligeramente positivo y lo mantengo en positivo. Luego, en cuarto grado, igual, ligeramente positivo o ligeramente mayor a 1, y lo mantengo. Acá es menor a 1, como es menor a 1, tomo 1. Entonces acá, a partir de ahora, con proyecto, yo voy a utilizar estas tasas de proporción que me van a permitir que si la matrícula es menor que 0, el decrecimiento, yo mantenga la cantidad, y si es mayor, si la tasa de crecimiento es positiva, yo voy a mantener esa tasa de crecimiento, ¿no? Un porcentaje de crecimiento, ¿no? De igual manera acá, fíjense, acá, en este caso, por ejemplo, el segundo año, es 0.88, y yo le he puesto 0.90. ¿Por qué? Sí, es un decrecimiento, pero es que es diferente saltar de 0.88, de 0.98 a 1, que de 0.88 a 1. Esto es discrecional, ¿ok? Esto es discrecional realmente. Igual acá, yo le aumenté la tasa como para que, si era lo más cercano a 1, pero acá ya va decreciendo la cantidad de población. Ok, acá en 1 mantenemos 1.02. Si hubiera sido más, podría agarrar, estos números hubieran sido un poco mayores, hubiera podido agarrar 1, al menos, ¿no? Como este 0.98. Ahora, esto de acá, estas tasas las utilizo con proyecto. Para sin proyecto, utilizo la tasa de crecimiento poblacional. ¿Ok? Entonces, nuevamente regreso acá. Y acá voy utilizando, fíjense, ¿no? Las tasas de crecimiento. Ok. Luego, las aulas. De acuerdo a la norma, la cantidad de alumnos máximo que usted puede meter en un colegio, en un nivel inicial, son 25 alumnos por aula. En primaria puede meter hasta 30 alumnos y en secundaria hasta 30 alumnos. Eso es lo que dice la norma. Entonces yo simplemente agarro y divido esa cantidad de población entre la cantidad de aulas. Y me arroja esta cantidad de aulas, ¿no? Demanda con proyecto. Y obviamente, entre todas estas acá, yo tengo que tener la mayor.
¿Por qué la mayor? Porque si en mi fase de funcionamiento yo veo que un año va a tener 10, pero digamos, es una demanda así, sube y después baja. Yo tengo que estar preparado para poder atender la demanda máxima existente. ¿Por qué? Porque si yo hago menos, va a significar que en este año de acá en medio, yo no voy a poder atender a todos. Entonces mi proyecto ha sido mal dimensionado. Mi proyecto tiene que atender a todos, al menos durante mi fase, mi horizonte de evaluación. ¿Ok? Luego, demanda de aulas con proyecto, divide entre las... Acá le hemos sacado, me parece que está... esta es cantidad de alumnos. ¿Ok? Acá en este colegio, ya, le hemos tomado que la oferta es igual a 0. ¿Por qué? Porque el colegio está en muy malas condiciones. Y porque hay un tema más, estimados alumnos. Un tema así, digamos, a modo de confesión. Conviene más, cuando usted formule un proyecto, conviene más que su oferta sea 0. Que usted, o sea, logre, digamos, formular todo desde 0, hacer su diseño desde 0. ¿Sabe por qué? Porque eso va a facilitar, primero, le va a facilitar a usted. ¿Qué pasa? Que si usted tiene su colegio y resulta que hace 5 años han construido una edificación en medio, ¿okay? Una torre en medio donde hay varios salones. ¿Okay? El diseño de todo el proyecto, de su proyecto, donde va a tener que agarrar todo, va a tener que considerar que esa torre que está en medio no se puede tocar, porque se entiende que no tiene problemas de estructura, ¿no? Obviamente va a ser su evaluación de las estructuras, pero imaginemos que la estructura está bien, no lo va a poder tocar, porque eso va a ser parte de la oferta. O sea, usted ha diagnosticado que todo lo demás está en pésimas condiciones, se debe destruir, pero esto no, porque eso está en buenas condiciones. Esto puede seguir funcionando. Entonces, digamos, esa estructura, ya, que ya tiene un diseño, que fue creado con una concepción, digamos, ahí en medio, usted no lo puede tocar y le va a afectar todo porque le va a quitar espacio. ¿Ok? Todo el resto de estructuras va a tener que acomodarse en función a esa estructura que está en medio. En cambio, si usted vuela todo, usted puede reordenar todo y de repente aprovechar mejor el espacio. Porque de repente esa estructura en medio no es eficiente. ¿Okay? Entonces, en este caso, se revisó el colegio, fue el especialista, hizo una evaluación total y encontró rajaduras y muchas cosas, ¿no? En el colegio que tenía muchos años. Entonces ahí la oferta es 0. Entonces acá la brecha es justamente la demanda en negativo, ¿no? Porque es oferta 0 menos demanda. ¿Ok? Igual en las aulas sale esa cantidad. Ahora, ustedes se dan cuenta, esto es para la formulación de un colegio emblemático, ¿ok? Yo les voy a dejar la fórmula. Pero en colegios emblemáticos van a ver este cuadrito. ¿Ok? ¿Y qué es este cuadrito? Que es como un plus que les voy a dejar a ustedes. Es el cálculo del número de aulas funcionales, laboratorios y talleres. Por ejemplo, este colegio emblemático, me parece que el número que usted se pone es acá. Es demanda M167. Demanda M167. Acá. Secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque estas aulas en un colegio emblemático, primaria y secundaria, digamos, los alumnos están en el salón y los profesores van yendo a los salones. En el caso de secundaria, de un emblemático, son los alumnos que cambian. Y hay el tema de la jornada escolar completa. Los alumnos cambian porque hay talleres especializados. Entonces el alumno, o sea, tiene que irse al taller de carpintería o de industria o del vestido o de repente de electricidad, ¿no? Ebanistería, no sé, el taller que le corresponda. Entonces tiene que desplazarse, ¿no? Entonces hay otra cantidad de aulas, hay otra cantidad de, una otra distribución, ¿no? Porque no son que los alumnos están en el aula y ahí van todos los profesores, como es inicial y como es primaria, ¿no? Entonces, por eso, en este de acá, en este análisis funcional, ¿no? El aula funcionales,
¿no? Usted pone 72, mire, usted va a variar acá y automáticamente le va a variar todos los números. Y le va a decir al final, en este cuadrito, que usted necesita 46 aulas funcionales que corresponden a los cursos, ¿no? De matemática, comunicación, ¿no? Que son las aulas de siempre. Va a necesitar 4 laboratorios de CTA, me parece que es del trabajo. Va a necesitar 4 talleres de arte, aulas de innovación. No, este es educación para el trabajo. 13 talleres de educación para el trabajo. Esto no recuerdo qué era. A ver, está acá. Ciencia y tecnología. Laboratorio de ciencia y tecnología, ¿no? Hay taller de cómputo, taller de diseño, en fin. Perdón, disculpen. Entonces, con este cuadrito, esa fórmula automáticamente les va a aparecer para colegios emblemáticos. Ok, acá no le ha votado nada, bueno, educación física no y tutoría no. No necesita un aula para educación física. Y el total de ambientes pedagógicos es 75. Y fíjense, 75 es diferente a 72. Si fuera un colegio EBR, o sea, de los comunes, los normales, digamos, usted necesitaría sus 72 aulas, como inicial y primaria. ¿Ok? Pero como es una jornada escolar completa, un GEC, y es un emblemático, entonces la distribución de aulas no es como un EBR, es con esas aulas funcionales, ¿no? Y acá le vienen cuántos talleres tiene para cada cosa, con esta fórmula. Y como le digo, ya está colocado acá para que venga justamente de la demanda de acá. ¿Ok? Con el cálculo de aulas. ¿Ok? Y este proyecto, estimados, yo lo terminé de formular en septiembre, creo, del año 2020. Y justo ese año, en el año 20, el gobierno crea el programa de escuelas bicentenarias, ¿no? Que hasta ahora está funcionando. Y los proyectos más grandes de PRONIET pasaron al programa de escuelas bicentenarias. Entonces, este proyecto lo revisaron porque, o sea, este proyecto salía bastante caro, salía 100 millones, ¿no? Y una cantidad de población de alumnos. Miren, la población se esperaba 5.300 alumnos, imagínense, 5.300 alumnos el último año. Yo le decía, hay colegios de 2.000, 2.500 y son grandes. 5.300 alumnos es un monstruo. Entonces, este colegio, por ser la cantidad de alumnos y por el costo, me acuerdo que lo revisaron como 9 meses. Y después de 9 meses de revisarlo, se dieron cuenta que los cálculos de demanda estaban bien hechos. De hecho, ya me los habían revisado, ¿no? El revisor correspondiente. Entonces, se perdieron 9 meses y este proyecto creo que no se llegó a ejecutar, me parece. Que no se llegó a ejecutar justamente por estos temas burocráticos. ¿Ok? Yo les voy a pasar estas 3 en realidad, ¿ok? Y ustedes, para sus cálculos de ustedes, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar y ver, replicar de repente los cálculos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, señorita Diana. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, yo les mando, mañana más tarde. Dígame, Profesor, señor. disculpe, una consulta. Usted mencionaba sobre el tema de las escuelas de bicentenario. ¿En qué se diferencia de lo que estábamos viendo ahorita? ¿O es lo mismo? No. Yo les decía que el programa de escuelas bicentenario, yo les comentaba que se creó en el año 20, se creó el PEIP, ¿ya? Era una figura que creó el Ministerio de Economía y Finanzas en ese tiempo, pero era el proyecto de escuelas bicentenarias. ¿Qué hizo? O sea, antes, en los años 90, había el INFE, ¿no? Que donde Fujimori inauguraba su colegio diario. Luego pasó a llamarse OINFE. Luego pasó a llamarse PRONIET. ¿Okay? Luego, los proyectos más grandes de PRONIET fueron transferidos al programa de escuelas bicentenarias. ¿Okay? Pero esos
proyectos de escuelas bicentenarias, esos colegios que fueron transferidos, formulados, ¿okay? Yo revisé un montón de esos colegios emblemáticos, eran colegios emblemáticos. Ustedes se acuerdan que en el segundo gobierno de Alan García se hicieron un montón de colegios emblemáticos. Bueno, hubo un grupo también de colegios emblemáticos que no se terminaron de ejecutar porque habían proyectos, hay problemas en el expediente técnico. Problemas que se derivaban de que en esos proyectos no se hizo preinversión. No se hizo preinversión cuando había una variación, era un dolor de cabeza, un cambio era un dolor de cabeza. Entonces esos proyectos que no se llegaron a ejecutar, pero que tenían información de expediente técnico de estudios básicos, se formularon en esta etapa, ¿no? Y los más grandes pasaron a otra unidad ejecutora llamada el Programa de Escuelas Bicentenarias. Pero era el mismo proyecto, ¿ok? Y este proyecto, por ejemplo, el proyecto José Gálvez, el otro día estaba... Yo en la clase 18, 19, les voy a enseñar el ejemplo de José Gálvez, que es parecido a este. Ese colegio, por ejemplo, sí se está ejecutando, ¿no? Está en la mitad de ejecución, y ese proyecto, por ejemplo, el primer proyecto que formulé con ellos, con Proniet, y ese proyecto sí se está ejecutando, ¿no? Este proyecto tuvo un problema, no recuerdo cuál era, creo que era con el tema de... Y lo que pasa es que este colegio lo formulé en plena pandemia. Y en plena pandemia había problema con SUNAR, que se demoraba 3, 4 veces el plazo determinado, ¿no? Entonces pasó el tiempo y no logramos solucionar algo con su saneamiento, ¿no? Había un problema de esos, creo. No sé si lo habrán llegado a solucionar, el tema de cálculos y todo ya estaba elaborado. Yo salí en diciembre del año 20, me fui a Perú Compras y no sé cómo habrá seguido este proyecto con ellos, ¿no? No sé si lo estarán ejecutando. Claro, puede ser menos. ¿Qué pasa, señorita, si, por ejemplo, imagínese que usted tiene 50 alumnos para nivel, para el tercer grado de secundaria? Cada aula debe tener como máximo 30. Si usted tiene 50, puede poner 25 y 25 por aula. ¿Okay? Y así tiene distribuidos, ¿no? Igual cantidad. O puede poner 30 y 20. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted tiene, por ejemplo, 60 alumnos y tiene 2? Si tiene 70 alumnos, hay quienes consideran en sus cálculos que podría estirarse de 30 a 35. Personalmente no lo considero. Cada vez que yo he formulado un proyecto, si pasa, mejor ábrete un aula, pero no metas más de lo ya establecido en norma. Entonces, en norma dice máximo 30, tendrían que ser 3 aulas, ¿no? Ya tú distribuyes, ¿no? 70 entre 3, ya pues, 20 y tantos alumnos, ¿no? Entonces, 20 y tantos alumnos por aula. Esos números de 25 y 30 son los números máximos por aula. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo, señorita Diana. ¿Alguna otra pregunta? Ya, miren, yo les voy a pasar en un rato, a las 9:30, en un rato, si no es hoy es mañana, se lo paso a la coordinadora del curso para que se los pase a ustedes este Excel con estos cálculos y ustedes lo puedan tener a su disposición, ¿ok? En la siguiente clase me parece que es el día lunes, voy a cumplir con la señorita Belinda Castillo, que me pidió el proyecto de vías urbanas, y lo vamos a exponer ese, y lo vamos a exponer otro más, ¿no? Que me hice algo de rural, creo que era. Pero la siguiente clase sí va a ser mucho más práctica, ¿no? Ya tenía que haber teoría. Y como hay temitas que se repiten de la clase del lunes que ahora, voy a tratar de compensarlo con más práctica, ¿no? Yo en realidad, estimados amigos, yo hice una maestría en proyectos, pero yo aprendí a formular proyectos formulándolos. ¿Okay? Esto se aprende haciendo. ¿Ok? Está bien, es necesario el conocimiento para que usted no parta de cero, tenga idea de lo que está haciendo, pero se aprende más haciendo. ¿Ok? Así que más práctica mejor. Listo, estimados amigos, les agradezco por su tiempo, por su paciencia, y bueno, nos vemos el lunes. A ustedes, muchas gracias. Lo que acabas de ver es el módulo 12. Cada módulo te llevará un paso más a concretar tu especialización. Inscríbete en CCE y conviértete en un profesional preparado para liderar proyectos de inversión pública.